Mi nombre es Shania Belénima Contreras y hoy les voy a presentar este tema tan interesante que se llama micción. A veces puede resultar, o bueno, puede parecer algo sencillo, pero pues vamos a ver que tiene lo suyo. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, pues, ¿qué es la micción, no? La micción, en términos simples, es el proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando está llena. Este proceso se realiza principalmente en dos pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esta tensión desencadenada en las paredes va a provocar el segundo paso, que es el reflejo miccional, que vacía la vejiga, o bueno, tiene ese objeto, pero pues si no lo logra, provoca el deseo de orinar. Para entender un poco mejor cómo funciona todo este proceso de la micción, vamos a hablar un poco de la anatomía fisiológica de la vejiga. Sabemos que la vejiga es una cámara de músculo liso y el libro nos marca que está compuesta de dos partes principales. Lo primero es el cuerpo, que es la parte de la vejiga en la que se acumula la orina, y el cuello, que es una extensión del cuerpo. Esta pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital o trígono y se conecta con la uretra. Por eso la parte inferior del cuello de la vejiga también se conoce como uretra posterior, justamente por su relación con la uretra. Ahora, esta parte de acá es lo que es el cuerpo de la vejiga. Aquí esta que señalé es la vejiga de una mujer y pues también podemos ver aquí la vejiga del hombre. Ahora, esa parte es el cuerpo, donde se acumula la orina, ¿no? Y esta parte de acá se llama cuello. Esto es el cuello. Ahora, ustedes dirían, ¿por qué el libro dice que es una extensión en forma de abanico? Pues realmente con esta imagen yo considero que no es muy posible explicar estas dos partes. Entonces me fui a los confiables atlas de anatomía y les traje pues unas imágenes de lo que sería la proyección de la vejiga pues en 3D, ¿no? Entonces, quiero que vean esta imagen. Esta es, como ya lo mencioné, en 3D. Aquí podemos observar bien el cuerpo y el cuello. Y creo que eso se entiende. Aquí en esta imagen que está a la izquierda creo que podemos observar mejor lo que dice el libro en forma de abanico. Si alcanzan a ver que está como así. Entonces, esa parte que está específicamente señalada de azul es el cuello de la vejiga, ¿no? Que en su porción inferior anterior se conoce como uretra proximal. Entonces, espero que se entienda un poquito mejor con las imágenes. Y pues incluso aquí podemos ver que la vejiga tiene una forma que es como un triángulo invertido o una pirámide, por así decirlo, y esta forma cambia cuando la vejiga se llena, tiende a ser un poco más ovalada, ¿no? Así. Entonces, vamos a continuar. Hay que hablar de que el músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor y la contracción de este músculo es un paso muy importante en el vaciamiento de la vejiga, que pues es de lo que vamos a hablar, ¿no? Y igual, las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí. Esto ya lo hemos hablado antes. Estas conexiones entre células las conocemos como sinsitios. Y pues gracias a estos sinsitios el potencial de acción se puede propagar desde una célula muscular hasta la siguiente, y pues gracias a esto se provoca la contracción de toda la vejiga a la vez. Es importante decir
que las fibras musculares del músculo detrusor se extienden en todas las direcciones y cuando se contraen pueden aumentar la presión de la vejiga hasta 40 a 60 milímetros de mercurio. Ahora, bueno, me voy a regresar tantito. Esto que se ve aquí es el músculo detrusor, pero me parece que lo puse en otra diapositiva, entonces vamos a continuar. Esta parte que está señalada aquí es la pared posterior de la vejiga, es decir, nosotros la estamos viendo desde adelante, es una vista anterior y tiene un corte sagital, ¿no? Ahora, lo que se ve aquí señalado en azul, todo esto está inmediatamente por encima del cuello. Esta parte de aquí es el cuello de la vejiga y podemos observar que inmediatamente encima del cuello de la vejiga tenemos una zona triangular que se llama trígono. Ahora, esto porque pues es un corte, ¿no? Aquí quité la mitad de la vejiga, pero pues si nosotros la viéramos completa está más o menos así. Entonces, esto se llama trígono. Y pues en la parte más inferior del trígono, el cuello de la vejiga se abre en la uretra posterior, es decir, aquí. Y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono, es decir, por aquí entra un uréter y por aquí entra el otro. De hecho, aquí se ve el uréter, pero ahorita vamos a ver, pues sí, hablar de por qué quedó como un poquito lejitos, ¿no? Y es importante decir que cada uréter en su entrada en la vejiga, es justamente lo que les decía, discurre en sentido oblicuo a través del músculo detrusor y después pasa otros 1 a 2 centímetros por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga. Ahorita vamos a ver la importancia de cómo atraviesa el uréter la vejiga, pero pues sí, vamos a verlo más adelante. Bueno, aquí podemos ver otra vez la vejiga a la mitad. Aquí está el cuerpo. Esto que se ve aquí es la sínfisis del pubis. Entonces podemos decir que nosotros la estamos viendo, tenemos una vista lateral y la estamos viendo de derecha a izquierda. Entonces, aquí puse un poco de las partes. Aquí está el trígono vesical. Como ya lo había mencionado, aquí está el trígono vesical y aquí podemos ver el meato ureteral u orificio ureteral. Aquí es donde es la salida del uréter. Bueno, aquí llega a la vejiga. Esta parte gruesa de aquí es el músculo detrusor y esta parte que se ve aquí un poco más delgadita es la mucosa vesical. Esto también tiene su importancia, pero igual, seguimos. Bueno, aquí podemos observar el cuello de la vejiga, o también llamada uretra posterior. Esta tiene de 2 a 3 centímetros de longitud y su pared está compuesta del músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. El músculo en esta zona se llama esfínter interno. Ahora, si ustedes lo ven en un atlas de anatomía, esta parte que está señalada, que es esto y esto de aquí adentro, es lo que mencionan como parte del músculo detrusor. Y esta parte clarita que se ve como acá, un poco más, es lo que se considera el esfínter interno. Ahora, el tono natural mantiene normalmente el cuello de la vejiga y la uretra posterior vacías de orina. Es decir, con tono natural nos referimos a pues que no está como no se está contrayendo y tampoco es que esté completamente relajado, ¿no? Entonces esto mantiene a la vejiga y a la uretra posterior sin orina.
y pues impide el vaciamiento de la vejiga hasta que la parte principal de la vejiga, es decir, el cuerpo, aumenta por encima de un umbral crítico. Más adelante vamos a hablar de esto del umbral crítico, pero sí tengan muy en cuenta que saber dónde se ubica el cuello de la vejiga y el esfínter interno es muy importante pues para todo lo que sigue, ¿no? Aquí los coloqué ya juntos y se me olvidó decirles que esta es una vista superior. Incluso aquí podemos ver los pies del modelo anatómico. Entonces, como les decía, lo que señalan como cuello de la vejiga es estas partes que están aquí en azul a su izquierda, y lo que señala como el esfínter interno es como la parte pues justamente interna del cuello de la vejiga que se observa a su derecha. Ahora, más allá de la uretra posterior o de la parte inferior del cuello de la vejiga, la uretra atraviesa el diafragma urogenital, que contiene una capa de músculo llamada esfínter externo de la vejiga. Aquí lo señalé, incluso lo puse con el mismo color. El diafragma urogenital es esta parte que podemos ver aquí en rosa, esto de aquí. Y el esfínter externo de la vejiga es este como anillito que se alcanza a ver aquí, que está como alrededor de la uretra. Ahora, ¿por qué es importante este esfínter también? Pues para empezar, este es músculo esquelético voluntario, es decir, que nosotros, este está bajo un control voluntario del sistema nervioso y se puede usar para impedir conscientemente la micción. Es decir, cuando ustedes se están aguantando las ganas de ir al baño, pues lo que están usando, por así decirlo, es su esfínter externo, ¿no? Entonces el esfínter interno no lo podemos controlar, pero el externo sí. Y eso tiene que ver con la inervación nerviosa que vamos a tratar más adelante. Y justamente aquí. La principal inervación de la vejiga se da por los nervios pélvicos, que estos se dan en el plexo sacro y pues llegan a la médula espinal, ¿no? Lo conectan. Ahora, los nervios pélvicos tienen fibras sensitivas y tienen fibras motoras. Las fibras sensitivas pues detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga y pues las señales de distensión de la uretra posterior, que son especialmente fuertes y son responsables de iniciar los reflejos que provocan el vaciado de la vejiga. Igual lo vamos a explicar un poco mejor adelante. Y bueno, también los nervios pélvicos tienen fibras motoras, que estas son fibras parasimpáticas que terminan en células ganglionares de la pared de la vejiga, o sea, están en la pared de la vejiga. Y pues estos nervios postganglionares cortos inervan al músculo detrusor. Y aquí tenemos una imagen, aquí podemos ver a la inervación sensitiva que está en la pared de la vejiga y a la inervación motora. Ahora, puede que aquí no se entienda demasiado, pero en la siguiente se va a entender un poco mejor. Cuando hablamos de los nervios pélvicos, son principalmente en los segmentos S2 y S3 del plexo sacro. Entonces, aquí ya lo voy a señalar, es estos dos, pero pues a final de cuentas toda la inervación es esto. Entonces vamos a continuar para entenderle mejor. Hay que decir que aparte, o sea, la principal inervación de la vejiga son los nervios pélvicos, ¿no? Pero hay que mencionar que tenemos dos tipos de inervación también importantes para la función vesical, aparte de la de los nervios pélvicos. Primero, pues son las fibras motoras esqueléticas, que llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo. Aquí podemos ver que está señalado en azul el nervio pudendo y llega acá al esfínter externo. ¿Por qué es importante? Porque estas son fibras somáticas que controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Y
Por otro lado, la vejiga también recibe inervación simpática a través de los nervios hipogástricos, que se conectan con la médula espinal, principalmente en el segmento L2 de la médula espinal, que es lo que podemos ver aquí. Y pues estas fibras simpáticas estimulan principalmente los vasos sanguíneos, por lo que tienen poco que ver con la contracción de la vejiga, pero son muy importantes porque algunas fibras nerviosas sensitivas también pasan a través de los nervios simpáticos y pues pueden ser importantes para la sensación de plenitud o la sensación de dolor. Yo creo que todos hemos sentido estas dos sensaciones, la sensación de plenitud, que a lo mejor tienes una hora aguantándote y cuando por fin logras completar la micción, pues dices como, estás relajado, ¿no? Te sientes sientes como ese vacío y como esa plenitud. O el dolor, que esto puede ser como patológico, o por ejemplo también cuando quieres pues ir al baño, pero te estás aguantando y ya te aguantaste muchísimo tiempo. Hay que recordar que la vejiga pues es un músculo, ¿no? Entonces esto pues también yo creo que les ha pasado a todos, que ya llevas mucho tiempo aguantando, te dices por fin ya llegué al baño, voy a hacer del baño y pues como que tu vejiga dice no, ahorita ya no puedo y como aguántame tantito. Entonces este dolor o esta sensación de plenitud también tiene que ver mucho con las fibras nerviosas sensitivas de los nervios simpáticos. Ahora vamos a pasar al transporte de la orina desde los riñones a través de los uréteres hacia la vejiga. Pues el mismo título pues ya nos dice, ¿no? Y creo que todos ya lo sabemos. La orina va desde los riñones, pasa a los uréteres, los atraviesa y llega a la vejiga, ¿no? Donde se almacena la orina hasta que se pueda vaciar. Ahora, es muy importante decir que la orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que la orina que fluye de los conductos colectores. Es decir, que no hay cambios significativos en la composición de la orina en su camino a través de los cálices renales hasta los uréteres y la vejiga. Pues ya sabemos que todos esos cambios se producen específicamente en la nefrona, ¿no? Entonces ya desde los cálices renales hasta que llega a la vejiga, la orina pues ya no sufre ninguna transformación significativa. Y ahora, ¿cómo es que la orina pues pasa, ¿no? Como lo decía el título, de los riñones hasta la vejiga? Pues bueno, primero, la orina que fluye desde los conductos colectores, hacia los cálices renales, pues estira los cálices y va a incrementar su actividad de marcapasos intrínseca. Y esto pues que va a provocar que inicien las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo de la longitud del uréter. Y esto va a forzar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Espero que se haya entendido, si no le pueden pausar un poquito para ver cómo va, pero pues creo que lo entendemos. Y bueno, vamos a hablar un poco más de los uréteres. Para empezar, los uréteres son paredes de músculo liso que pues como ya vimos están no vimos, pero están inervadas por nervios simpáticos y parasimpáticos. Las contracciones peristálticas de las que mencionamos en la diapositiva pasada, estas se potencian con la estimulación parasimpática y se inhiben con la estimulación simpática. Ya saben lo que generalmente hacen el sistema autónomo, ¿no? Entonces, también podemos mencionar que en los adultos los uréteres tienen normalmente de 25 a 35 centímetros de longitud. Ahora,
Los uréteres entran en la vejiga a través del detrusor en la región del trígono, como ya lo habíamos mencionado. En esta imagen pues no se alcanza a ver bien, pero supongamos que esto de acá es el trígono y aquí llegan los uréteres, ¿no? Estos discurren en sentido oblicuo durante varios centímetros a través de la pared vesical. Esto es la pared vesical, así. El tono normal de la pared pues comprime el uréter y esto impide el retroceso de la orina desde la vejiga, porque quizás ustedes se pregunten, ajá, y si la vejiga ya está tan llena que ya no lo soporta, pues cómo es que no se regresa, ¿no?, a esos tubitos que tiene ahí llamados uréteres. Pues es justamente por eso, por el tono de la pared vesical, que impide pues este retroceso de orina. Ahora, cada onda peristáltica a lo largo del uréter aumenta la presión dentro del uréter y pues la región que atraviesa la pared de la vejiga se abre y permite que la orina fluya hacia la vejiga. Es decir, pues este movimiento es específico para que la orina pase del uréter a la vejiga. Ahora, es importante mencionar, ya dijimos esto de que se impide el retroceso de la orina desde la vejiga, ¿no? Sin embargo, en algunas personas la distancia que el uréter pues atraviesa en la pared vesical es menor de lo normal y esto hace que la contracción de la vejiga durante la micción no siempre ocluya completamente el uréter. Espero que me estén entendiendo, pero básicamente digamos que aquí ya hay mucha orina, se va a producir la micción y entonces pues la vejiga se contrae, ¿no? Como que se apachurra, por así decirlo. Y pues cuando hace esto también obstruye a los uréteres para que la orina pues pase hacia la uretra en vez de que se vaya hacia los uréteres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, como ya lo mencioné, en algunas personas esta distancia del uréter la distancia en la que atraviesa la pared vesical pues es menor y esto hace que cuando la vejiga se contrae pues no siempre pues se ocluya el uréter, o sea que se apriete para que no se regrese. Y pues, ¿cuál es el resultado de esto? Pues que parte de la orina de la vejiga se impulsa hacia atrás, hacia los uréteres, y esto se conoce como reflejo vesico-ureteral. Este reflujo puede aumentar el tamaño de los uréteres y si es muy intenso incluso puede incrementar la presión en los cálices y las estructuras renales de la médula, y pues esto también puede provocar lesiones en estas regiones. Ahora vamos a pasar a la sensación de dolor en los uréteres y reflejo ureterorrenal, porque pobrecitos, si de por sí tienen una función bien importante los uréteres, aparte reciben una inervación abundante de fibras nerviosas de dolor, es decir, sí, los uréteres duelen. ¿Por qué? Pues cuando un uréter se bloquea, por ejemplo por algún lito, pues se produce una constricción refleja intensa acompañada de un dolor intenso. Y pues estos impulsos dolorosos provocan un reflejo simpático hacia el riñón que contrae las arteriolas renales y esto reduce la producción renal de orina. Esto se llama reflejo ureterorrenal y es muy importante para atenuar el flujo de líquido hacia la pelvis de un riñón con un uréter obstruido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Digamos que hay una piedra en el uréter, llegó al uréter, lo está bloqueando y entonces pues el uréter pues es un músculo liso, ¿no? Al final también es un músculo. Entonces detecta este bloqueo y pues ¿qué es lo que hace? Que produce esta constricción, es como si solo se apretara, ¿no? Y entonces eso es lo que duele. Entonces, pues gracias a este impulso doloroso, el riñón dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, no le podemos mandar más orina porque no la está como pasando a donde debería, por así decirlo, no la puede pasar, está bloqueado.
Y entonces por eso se produce la contracción de las arteriolas renales, lo que reduce la producción de orina, y este es el reflejo ureterorrenal. Y pues es muy importante porque pues reduce la cantidad de orina, ¿no? Para ayudar al uréter, pero pues eso pues también nos va a provocar un problema. Ahora vamos a hablar de la cistrometrografía. La cistrometrografía básicamente mide o muestra los cambios aproximados en la presión intravesical a medida que la vejiga se llena de orina. Es decir, muestra los cambios aproximados en la presión intravesical conforme se va llenando, ¿no? Ahora, esta es muy importante. La presión intravesical se mide en centímetros de agua y el volumen en mililitros. Ahora, cuando no hay orina en la vejiga, la presión intravesical pues es aproximadamente de 0. Cuando se alcanzan más o menos unos 30 a 50 mililitros acumulados, la presión aumenta de 5 a 10 centímetros de agua. 5 a 10 centímetros de agua. Y pues esto, como vemos, no ocasiona como un cambio. Aquí un cambio significativo en la presión. Vemos que va ahí, sí aumenta, pero no sube demasiado. Y esto puede ser hasta los 200 o 300 mililitros de orina, que solo provoca pequeños aumentos en la presión, esta línea roja que vemos aquí, hasta los 300. Este nivel constante de presión se debe pues al tono de la pared de la vejiga, ¿no? Que tiene esta capacidad de almacenar la orina. Ahora, no lo mencioné, pero la vejiga tiene como rugosidades o arrugas adentro, que es muy distintivo, ¿no? Porque cuando la vejiga está llena, pues estas rugosidades como que se alisan, ¿no? Y bueno, volviendo a la cistrometrografía, como ya lo mencioné, más o menos hasta que llegan 300, tiene una presión, tiene pequeños aumentos en la presión, ¿no? Pero cuando aumenta, es decir, cuando pasa de 300 o 400 mililitros, la acumulación de orina provoca un aumento rápido de la presión, y por eso vemos que aquí la curva se va hacia arriba. Estos incrementos agudos pueden durar desde unos segundos a más de un minuto, y los valores de presión pueden aumentar desde solo unos centímetros de agua a más de 100 centímetros, y estos se llaman ondas de micción en la cistrometrografía, que pues básicamente son estas de acá, pero lo vamos a ver en la que sigue. Esta nos sirve para entender muy bien el reflejo miccional. Básicamente, las contracciones miccionales suceden por el reflejo de distensión, que se inicia por los receptores sensitivos en la pared de la vejiga, en especial por los receptores de la uretra posterior. Ya vimos toda esta inervación, y pues aquí están los receptores sensitivos de distensión en la pared de la vejiga. Ahora, cuando la vejiga está parcialmente llena, estas contracciones miccionales suelen relajarse tras una fracción de minuto. Incluso aquí podemos ver que ya un poco antes de que llegara a los 200 mililitros, aquí ya hubo una contracción miccional, que pues es esta onda de acá, y vemos que no tiene como una gran influencia, ¿no? A lo mejor pasa este pico, pero se relaja en segundos. Pero pues a medida que la vejiga se va llenando, pues los reflejos miccionales se hacen más frecuentes y provocan contracciones mayores del músculo detrusor. Es importante decir que una vez que comienza el reflejo miccional es autorregenerativo.
Perdón, aquí olvidé mencionar en las contracciones miccionales que pues cuando esta zona, cuando la vejiga empieza a llenarse más, pues las contracciones miccionales aumentan. Ahora, como ya lo había mencionado, una vez que comienza el reflejo miccional es autorregenerativo. ¿Y a qué nos referimos con que sea autorregenerativo? Pues primero se da la contracción inicial de la vejiga, ¿no? Y esto, pues como ya lo mencioné, va a activar a los receptores de distensión. Los receptores de distensión van a ocasionar un incremento en los impulsos sensitivos desde la vejiga y la uretra posterior, y pues estos van a aumentar la contracción refleja de la vejiga. Y pues obviamente el aumento de la contracción refleja va a volver a activar los receptores de distensión, y esto pues es un ciclo que se va a repetir hasta que el reflejo autorregenerativo pues comienza a agotarse y el ciclo regenerativo del reflejo miccional pues se detiene, y esto permite la relajación de la vejiga. Entonces básicamente este reflejo se va a ir activando y va a ir aumentando, ¿no? Como la vejiga se va llenando más y más, pues llega a un punto en el que el vaciamiento pues es necesario, ¿no? Pero mientras, esto es lo que pasa con los receptores de la distensión en la pared de la vejiga. Entonces, en resumen, podemos decir que el reflejo miccional es un ciclo completo de tres cosas. Primero, un aumento rápido y progresivo de la presión en la vejiga. Lo segundo es un periodo de presión mantenida, este tiempo que puedes mantener la orina almacenada. Y lo tercero es un retorno de la presión al tono basal de la vejiga, es decir, a cuando la vejiga pues ya está vacía. Y es importante también saber que cuando se produce el reflejo miccional, pero no se vacía la vejiga, los elementos nerviosos del mismo se inhiben unos minutos hasta más de una hora hasta que aparece otro reflejo miccional, ¿no? Es decir, por eso tenemos la capacidad de sentir esta sensación de las ganas de orinar, pero aguantarnos de minutos hasta una hora. Y pues a medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son cada vez más frecuentes y son más fuertes, ¿no? Ahora, una vez que el reflejo miccional es muy fuerte, provoca otro reflejo que pasa a través de los nervios pudendos al esfínter externo para inhibirlo. Pues si la inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictoras voluntarias al esfínter externo, pues va a producir la micción. Si no, la micción no se produce hasta que la vejiga se llena más y más y el reflejo se hace más potente. Y ustedes dirían, ¿y cuando hablamos de inhibición en el encéfalo? Pues es lo que sigue. Tenemos algo que se llama facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo. Sabemos ya, espero, que el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, ¿no? Es controlado por el sistema nervioso autónomo, tiene su inervación simpática y parasimpática. Pero hay centros encefálicos que pueden inhibirlo o facilitarlo, este reflejo miccional. Primero, pues tenemos a los centros facilitadores e inhibidores potentes en el tronco del encéfalo, más específicamente en la parte de la protuberancia. Y tenemos a los centros localizados en la corteza cerebral, que pues son sobre todo inhibidores, y estos ejercen un control final sobre la micción. Entonces, pues ¿qué es lo que hacen los centros superiores del encéfalo? Mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción, es decir, que cuando se quiere evitar la micción,
pues los centros superiores del encéfalo te ayudan a inhibirla. También pueden impedir la micción, incluso cuando se produce el reflejo miccional, mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo, o sea, del esfínter externo, ese como anillito que se veía ahí en la uretra, hasta que se presente un momento adecuado. Esto pues va muy de la mano con mantener el reflejo miccional parcialmente inhibido, ¿no? Y también cuando es el momento de la micción, los centros corticales pues pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter externo para que la micción pueda tener lugar. Es decir, que la facilitación del encéfalo, que el encéfalo provoque esta facilitación y que se inhiba el esfínter externo para que la micción pueda suceder. Ahora, entonces, ¿cómo se produce la micción voluntaria? Sabemos que el reflejo miccional pues es la causa de la micción, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se va a dar esto ya cuando ya te aguantaste mucho tiempo y ya vas a poder ir al baño, ¿no? Pues primero la persona contrae voluntariamente los músculos abdominales y esto va a aumentar la presión de la vejiga y va a permitir la entrada de más orina en el cuello de la vejiga bajo presión, lo que pues va a estirar sus paredes, ¿no? Y esta acción va a estimular a los receptores de distensión que van a excitar el reflejo miccional y van a inhibir al esfínter externo, es decir, pues van a dejar que se abra, ¿no? Generalmente la vejiga debe quedar vacía y pues se deja raramente de 5 a 10 mililitros de orina en la vejiga, pero pues sí debe quedar vacía. Ahora vamos a hablar un poco de algunas anomalías de la micción. Nos vamos a ir rápido pero entendible, espero. Bueno, nuestra primera anomalía se llama vejiga atónica e incontinencia debidas a la destrucción de fibras nerviosas sensitivas. Como nosotros ya lo vimos, la vejiga pues está inervada, ¿no? Y tiene fibras nerviosas sensitivas y motoras. En este caso, las que se ven afectadas pues son las sensitivas. ¿Cómo? En esta anomalía, la contracción refleja miccional pues no puede suceder si se destruyen las fibras nerviosas sensitivas que van de la vejiga a la médula espinal, porque pues esto impide la transmisión de señales de distensión de la vejiga. Es decir, si tú tienes que mandar tu coche con el reflejo miccional de la vejiga a la médula espinal, pero hubo un accidente en la carretera, que pues son los nervios, pues ¿cómo vas a llegar, no? O sea, es algo más o menos así. No puede haber esta transmisión de las señales de distensión. Y entonces, cuando esto ocurre, una persona pierde el control vesical. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de vaciarse periódicamente, la vejiga se llena al máximo y unas pocas gotas salen a través de la uretra. Y a esta situación pues se le llama incontinencia por rebosamiento o desbordamiento. Y pues básicamente la incontinencia es la pérdida del control de la micción, ¿no? Bueno, una causa común de la vejiga atónica es la lesión por aplastamiento en la región sacra de la médula espinal. Esto pues puede suceder en algún accidente, si se daña la parte sacra de la columna y pues por ende se dañan los nervios, nos puede provocar estos problemas en la vejiga. Pues justamente como este ejemplo que les di de la carretera, ¿no? Ahora, también hay ciertas enfermedades que lesionan las raíces nerviosas dorsales que entran en la médula espinal. Por ejemplo, la sífilis, que puede causar una fibrosis constrictiva alrededor de las fibras nerviosas de las raíces dorsales y pues las destruye, ¿no? Y ustedes dirían, ¿qué tienen que ver las fibras nerviosas dorsales con la vejiga? Pues en este caso, al hablar de sífilis,
Sí tiene que ver, este trastorno se llama TAVES dorsal y pues como ya lo mencioné, causa fibrosis alrededor de las raíces dorsales. Y entonces pues este TAVES dorsal provoca pues el mal funcionamiento de varios músculos y entre ellos incluye al músculo de la vejiga. Y entonces el TAVES dorsal produce algo que se llama trastorno vesical. Produce un trastorno vesical que se llama vejiga tabética. Pero pues esto es ya en un estadio avanzado de la sífilis. Se supone que actualmente ya no llegamos a eso, ¿no? Ya se detecta antes y pues se trata antes de que llegue a esto. Nuestra segunda anomalía se llama vejiga automática debido a una lesión en la médula espinal por encima de la región sacra. Entonces la primera era por un daño en la región sacra y ahora esta es por un daño encima de la región sacra. Ahora, ¿cómo? Pues si la médula espinal se daña por encima de la región sacra, pero los segmentos medulares sacros continúan intactos, pues todavía pueden aparecer reflejos miccionales típicos, pero ya no están controlados por el encéfalo. Tomando este ejemplo de la carretera, pues digamos que las sacras no se dañan, ¿no? La inervación hacia la vejiga pues está intacta, ¿no? De la vejiga hacia las sacras. Pero si la carretera se dañó hacia arriba, es decir, que las sacras pues ya no pueden mandar el reflejo hacia arriba porque hay una lesión pues en alguna parte superior a las sacras, pues ya no va a haber esta transmisión de señales y pues por lo tanto el encéfalo ya no va a tener control hacia la vejiga, ¿no? Entonces, pues durante los primeros días posteriores a la lesión, los reflejos miccionales están suprimidos por el estado de shock espinal, que pues está causado pues justamente por esta pérdida de impulsos procedentes del tronco del encéfalo y del cerebro. ¿Qué es lo que nosotros podíamos hacer? Pues si la vejiga se vacía periódicamente mediante sondaje para evitar justamente una lesión vesical pues producida por una distensión excesiva, pues la excitabilidad del reflejo miccional va a ir aumentando gradualmente hasta que los reflejos miccionales típicos regresan. Pero pues cuando esto sucede se produce un vaciamiento no anunciado de la vejiga, es decir, también provoca incontinencia, pues porque ya no se tiene este control encefálico, ¿no? Nuestra siguiente anomalía se llama vejiga neurógena sin inhibición debido a la falta de señales inhibidoras del encéfalo. Esta es pues un poco parecida a la anterior, ¿no? Esta da lugar a una micción frecuente y relativamente incontrolada. ¿Por qué se produce? Pues esta se da por una lesión parcial de la médula espinal o del tronco del encéfalo que interrumpe la mayoría de señales inhibidoras. Y pues esto es bien, pues como decirlo, es un poco complicado, ¿no? Porque pues los impulsos facilitadores pasan hacia la médula y mantienen a los centros sacros muy excitables. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Que incluso pues una cantidad de orina pequeña puede desencadenar un reflejo miccional incontrolable, lo que da lugar a una micción frecuente. Ahora, esto es es importante, ¿no? O sea, en la primera anomalía vimos que se produce la incontinencia cuando la vejiga está llena, pero en esta, pues yo creo que esto es un poquito peor, ¿no? Porque no necesita estar muy llena la vejiga para que se produzca esta incontinencia. Y pues también lo complicado es que aparte de que es un poco, pues sí es relativamente incontrolable como lo puse aquí, pues también provoca una micción muy frecuente, lo que puede resultar pues molesto en algunos pacientes, ¿no? Y bueno, nos vamos a pasar a la formación de orina, que es el resultado de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular.
Básicamente, pues el título también lo dice todo, la tasa de excreción de diferentes sustancias en la orina representa la suma de 3 procesos renales importantes. El primero es la filtración glomerular de sustancias en la sangre. Aquí. El segundo es la reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre, que es este de acá. Y el tercero es la secreción de sustancias desde la sangre hasta los túbulos renales. Es importante decir que para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción, y la intensidad con la que la sustancia se excreta en la orina, es decir, que ya sale, depende de la intensidad de estos 3 procesos renales básicos. Ahora, cuando decimos que hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción, nos referimos a lo siguiente. En esta imagen tenemos cuatro situaciones, ¿no? Y bueno, esto es un buen ejemplo para diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, en esta imagen, en esta parte de la imagen que es la parte A, podemos observar, aquí está el glomérulo y aquí está el túbulo, ¿no? Y aquí está el vaso. Entonces podemos ver que la sustancia se filtra libremente y no se reabsorbe, ni se secreta, y por lo que su excreción es igual a lo que se filtra. Es decir, pues como se ve clarito en la imagen, lo que sale de aquí es lo que llega hasta acá, ¿no? Lo que se excreta. Esto se utiliza para productos de desecho como la creatinina o la urea. En el caso del ejemplo B, aquí podemos ver que también se filtra libremente, pero se reabsorbe parcialmente de los túbulos hacia la sangre, esta rayita que tenemos aquí. Y pues eso que va a provocar que su excreción sea menor a lo que filtra. ¿Por qué? Pues porque ya hubo una parte que se reabsorbió, ¿no? Por eso decimos que en este ejemplo la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción, que esto es muy común en electrolitos como el sodio. En el ejemplo C podemos ver que la sustancia se filtra libremente, pero no se excreta. Aquí si pueden ver, no pasa hacia el resto del túbulo, entonces no se excreta. ¿Y pues por qué? Porque todo se reabsorbe de los túbulos hacia la sangre. Esto se produce principalmente en aminoácidos y glucosa, porque pues no podemos orinar proteínas y tampoco podemos orinar la glucosa, ¿no? Todo eso se necesita y pues la nefrona lo sabe, ¿no? Entonces por eso se produce la reabsorción completa del túbulo hacia la sangre. En el cuarto ejemplo podemos ver que la sustancia igual se filtra libremente y no se reabsorbe, pero podemos ver esto que pasa aquí, que va del capilar hacia el túbulo. Esto es que se secretan cantidades adicionales desde la sangre al túbulo y pues esto hace que su excreción sea igual a lo que se filtra. Es decir, podemos poner que su excreción es igual a la filtración más la secreción tubular. Esto se usa sobre todo en ácidos orgánicos y bases pues esto nos permite eliminarlos rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina, porque pues si se fijan, sí tuvimos al principio la filtración, pero pues ya hay un punto en el que pasa directamente de la sangre al túbulo, ¿no? O sea, no hay filtración. Pues ¿por qué? Porque son sustancias que pasan directamente porque se tienen que eliminar sí o sí. Ahora, vamos a hablar entonces de la filtración, la reabsorción y la secreción de diferentes sustancias.
En general, podemos decir que la reabsorción tubular es más importante que la secreción tubular. Aquí sí me gustaría decir que mientras yo digo reabsorción tubular y secreción tubular y todo esto, ustedes se imaginen al túbulo y al capilar en su mente para que, y que entiendan bien qué es reabsorción y qué es secreción para que me puedan entender mejor. Entonces, en general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina, pero la secreción es importante para determinar las cantidades de algunos iones como potasio e hidrógeno y algunas otras sustancias que se excretan por la orina. Ahora, la mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, especialmente los productos finales del metabolismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se reabsorben mal y pues se secretan desde la sangre hacia los túbulos, como lo vimos en el último ejemplo, de manera que su excreción es alta. ¿Por qué? Porque pues estas sustancias son tóxicas para el metabolismo, ya no las necesita, entonces, ¿qué hace? Pues las secreta, ¿no? Para que se excreten. Y bueno, cada uno de los procesos, es decir, filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular, está regulado de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Para la mayoría de sustancias, la filtración y la reabsorción son muy intensas comparadas con la excreción, por lo que incluso cambios ligeros dan lugar a grandes cambios en la excreción renal. Por ejemplo, si tenemos un exceso de sodio en el cuerpo, la intensidad con la que el sodio se filtra normalmente aumenta, ¿no? Un poco, y se reabsorbe una fracción menor del sodio filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción en la orina. ¿Por qué? Pues porque hay mucho sodio, ¿no? Es decir, sí necesitamos, pero poquito, tomamos lo que necesitamos y lo demás se saca. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? De las necesidades del cuerpo. Básicamente, los cambios en la filtración glomerular y en la reabsorción tubular actúan coordinadamente para producir los cambios necesarios en la excreción renal, es decir, los cambios que se necesiten en las concentraciones de las sustancias de acuerdo a lo que el cuerpo indique. Pues es como el ejemplo, si tenemos un exceso de sodio, pues de alguna forma lo tenemos que sacar, ¿no? Y entonces se filtra y no se reabsorbe, a lo mejor hasta se secreta un poco más, ¿no? Pues todo esto por las necesidades que la persona presente, ¿no? Y bueno, entonces ustedes podrían decir, ¿y entonces por qué se filtra si se va a reabsorber? O sea, ¿por qué pasa del glomérulo al túbulo si después va a volver a pasar hacia la sangre? Pues bueno, nosotros podemos decir que la alta filtración glomerular ofrece dos grandes ventajas. La primera es que le permite a los riñones eliminar con rapidez los productos de desecho del cuerpo que dependen de la filtración para su excreción. Porque la mayoría de los productos de desecho se absorben mal en los túbulos y por eso dependen de la filtración glomerular para ser eliminados. Es decir, hay sustancias que no es que no puedan pasar por el filtrado glomerular, ¿no? Es como, pues que pase directamente al túbulo y pues ya, a ver cómo se saca. Pues no, la filtración glomerular ayuda mucho a que estos productos puedan ser eliminados de forma eficiente. Y esa es una de las funciones de la filtración glomerular. Y ahora, ¿cuál es la otra? Pues que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Si nosotros tomamos los valores, vamos a ver que el volumen plasmático es de 3 litros y el volumen de filtrado glomerular es de 180 litros por día. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. Entonces imagínense, es bien importante porque pues esta alta filtración glomerular le permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y composición de los líquidos corporales. Es decir, la filtración pues ahora sí que tiene un gran trabajo, ¿no?
La filtración ayuda a sacar todas estas sustancias que se tienen que eliminar y es como, pues sí, ¿no? El cuerpo humano. Es este sistema donde hay un filtro para que se saque lo que no se necesita, pero si de casualidad se pasó lo que sí necesitamos, pues no te preocupes que más adelante en el túbulo también lo puedes reabsorber. Entonces es bien importante entender este proceso de la filtración glomerular. Pero pues sí, sus dos grandes ventajas son estas dos: eliminar rápido los productos de desecho y permitir la filtración de los líquidos corporales muchas veces al día. Y bueno, en cuanto a la bibliografía, pues lo que usé fue el libro El Guyton. Fueron las páginas 324 a la 330, por si gustan checarlo más a fondo. Y pues eso fue todo. Muchas gracias, espero que lo hayan visto completo porque la verdad ya vi que me tardé. Espero que se haya entendido y en caso de que no se haya entendido, pues si gustan pueden preguntarme. Pero pues sí, espero que haya quedado claro. Entonces, pues no hay nada más que decir. Tomen agüita, cuiden sus riñones, piensen en la filtración glomerular y en los reflejos miccionales cada que van al baño. Y pues eso sería todo. Adiós.